a su programa, Vladimir a la Una. En la primera parte del programa vamos a hablar de economía y por eso está con nosotros el director de Ecoanalítica, el doctor Pedro Palma. Mucho gusto tenerlo por aquí. Vladimir, gracias igualmente. Muchas gracias. En la segunda parte del programa estaremos conversando con Juan Barreto, exalcalde metropolitano. Bueno, doctor Pedro Palma, la economía está en el centro de las preocupaciones de los venezolanos. Ya, por supuesto, se han escuchado muchas críticas a lo que ha sido la política económica del gobierno y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las alternativas? Sobre todo las alternativas menos dolorosas para la población que permitan corregir los desequilibrios económicos existentes en Venezuela. Mira, Vladimir, los desequilibrios son múltiples y son muy profundos, muy graves. Se han venido acumulando a lo largo de los últimos años. Y hoy en día lo que tenemos es una situación de una economía en una condición precaria. Tenemos una economía con un déficit fiscal descomunalmente alto, un desequilibrio monetario porque ese déficit es financiado con endeudamiento y el principal o uno de los principales acreedores o prestamistas, mejor dicho, para cubrir ese déficit es el Banco Central. El Banco Central está creando dinero inorgánico de una manera muy amplia. Tenemos un desequilibrio en el ámbito cambiario muy serio porque los ingresos, a pesar de que estamos vendiendo el petróleo a más de $95, no alcanzan los ingresos o el flujo de caja de PDVSA para cubrir todas las necesidades y por lo tanto hay una escasez de divisas. Tenemos también en el sector real de la economía un desequilibrio muy profundo porque la demanda crece mucho más de lo que crece la oferta, la producción de bienes y de servicios. Eso se ha debido también a otra serie de condiciones o de características que tienen mucho que ver con la política o con las políticas públicas que se han aplicado en los últimos años. Tenemos un desequilibrio en el ámbito petrolero y todo eso desemboca en graves problemas como una inflación desmedida, una inflación que ya está por encima del 60%, donde podemos llegar este año a estar entre 75 y 80, quizás en la forma más optimista o en las predicciones más optimistas, puede ser mucho más de eso, por razones que ya vamos a hablar. Y todas esas enfermedades que tiene la economía, hay que atenderlas. Es una gravedad múltiple que tiene la economía, una enfermedad múltiple que tiene la economía, que lleva a la necesidad imperiosa de implantar un plan de ajuste orientado a corregir esos males. Ahora, ¿ese plan de ajuste tiene sabor amargo? Sin duda alguna que sí. Aquí no hay soluciones mágicas. No hay edulcorante posible. En absoluto. Aquí la situación es sumamente grave. Yo siempre comparo esto, mira, con el caso de un paciente, un enfermo, que llega con una infección muy dolorosa a un médico y el médico le dice, mire, esto hay que atacarlo y esto hay que someterlo a un tratamiento doloroso, pero es mejor que lo someta ahora porque si usted lo posterga, cada vez la enfermedad va a seguir avanzando y la solución va a ser cada vez más dolorosa. El paciente se va, después vuelve con el mal más profundo y eso es lo que ha estado pasando en los últimos años. Hemos estado postergando las decisiones para corregir los desequilibrios por razones políticas. En el año 2012 era la elección presidencial, después la elección de los gobernadores, después muere Chávez en marzo del 2013, viene la elección entonces de abril del año 2013 y después las elecciones. Y eso todo se ha ido postergando por esas decisiones de carácter político y las enfermedades han seguido avanzando. Bueno, mira, lo que tenemos ahora es un cuadro realmente crítico que hay que afrontar y desgraciadamente esos ajustes son definitivamente dolorosos. Esos ajustes que hay que hacer, doctor Pedro Palma, se parecen en forma y contenido a los ajustes que hizo Carlos Andrés Pérez en el año... Claro que se parecen mucho porque los males 89. Los males son bastante similares o se asemejan en algunas cosas, en otras son mucho más graves inclusive o mucho más profundos. Por ejemplo, el desequilibrio que consiguió Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno en materia de un desequilibrio fiscal era tremendo, pero el déficit del sector o el déficit fiscal que existía en aquel momento, el déficit del sector público, equivalía más o menos a 9% del Producto Interno Bruto. En este momento está equivaliendo a 14 o 15% del Producto Interno Bruto. Entonces los males son mucho más profundos. En aquel momento el Banco Central no estaba creando el dinero inorgánico que está creando ahora. Entonces, pero el nivel de reserva internacional en aquella época era mucho más bajo que ahora, ¿no? No, al contrario. Ahorita en los niveles de reservas internacionales
Las reservas internacionales están en 20.400 millones de dólares, un poquito más. En la época de Pérez estaba más bajo, ¿no? No, pero espérate, pero es que eso significa que las reservas operativas, las reservas líquidas en este momento, deben estar oscilando en torno a los 1.000 millones de dólares, porque el resto es oro y posición de reservas en el Fondo Monetario. Entonces, la disponibilidad de reservas líquidas es mínima, es muy pequeña, es realmente muy pequeña. Tú dices una cosa que es muy cierta. Cuando entró Carlos Andrés Pérez, las reservas líquidas estaban en 7.000 millones, pero habían compromisos sobre esos 7.000 millones por el orden de 6.700 millones, debido a que se había dado una garantía de tipo de cambio de 14.50 a quienes hubiesen importado con cartas de crédito. Eso no se pudo reconocer. Eso no se pudo honrar. El famoso debate sobre el reconocimiento de la deuda. Eso no se pudo honrar. Que incluso bastó a doble registro de deuda en aquel momento. Exacto, sí está bien, pero habían 7.000 millones de dólares de reservas. Miguel Rodríguez hablaba de que habían 300 millones, porque eran los 7.000 menos los 6.700 ya comprometidos. Ese compromiso no se pudo cumplir, porque cumplirlo era aniquilar las reservas internacionales. Pero es que en este momento lo que tenemos es 1.000 millones de dólares. Y 1.000 millones de dólares de hoy es muchísimo menos de lo que eran 1.000 millones de dólares del año 1989. Muchísimo menos. Entonces, la situación es realmente crítica. Tenemos una situación de un sector productivo tremendamente afectado porque no se ha estimulado la inversión productiva, la productividad de las empresas ha bajado enormemente, la producción ha bajado, entre otras cosas, porque muchas de las empresas que han pasado a manos del Estado, después que pasan a manos del Estado, pasan a ser mucho menos eficientes y pasan a producir una fracción de lo que producían anteriormente. Todo eso ha reducido enormemente los niveles de producción o ha limitado las posibilidades de expansión de los niveles de producción, y todo eso está creando unos desbalances tremendos que se están reflejando en situaciones de escasez y desabastecimiento sumamente acentuados, y todos esos son los males que hay que atacar. Tú no puedes seguir postergando esas decisiones esperando que a lo mejor la situación de Irak se radicalice y entonces los precios del petróleo se disparen a $150. Oye, apostar a una solución de ese tipo es algo sería muy poco responsable. Lo cierto es que los aumentos de precios del petróleo han sido el colchón que ha permitido la ejecución de muchas políticas, sobre todo en el ámbito social, ¿no? Mira, y que ha permitido quizás tapar muchos de los problemas que se han presentado en el camino. Eso es correcto, y en muchos casos han sido como los respiros petroleros, lo que yo he dado por llamar los respiros petroleros, que de pronto estamos en una situación crítica, viene un aumento de los precios del petróleo, entonces decimos Dios es venezolano, Dios nos salvó porque nos aumentó los precios del petróleo. Pero ese nivel de dependencia, digamos, crítico, crónico, que por décadas ha sufrido la economía venezolana de depender de la renta petrolera y que llevó al hastío de los venezolanos a fines de los años 90, y buscamos un cambio a fines de los años 90. Bueno, y ese cambio fue la elección de Chávez en el año 98. En buena medida fue por esa dependencia total de la renta petrolera y aquella situación de subida y bajada de los precios del petróleo y responsabilidad de no crear fondos de estabilización macroeconómica, y todo eso entonces llevaba a una situación de dependencia demasiado extrema de una cosa tan volátil como son los precios del petróleo. Ahora, ¿cuál es la situación hoy del Fonden, por ejemplo, que debería ser ese fondo de estabilización macroeconómica? Es que lo que te quiero decir es que hoy tenemos esa dependencia de la renta petrolera más que nunca. Ahora tú me preguntas por el Fonden. Mira, el Fonden se creó a mediados del año 2005 y se creó a raíz de aquel famoso millardito que le pedía Chávez al Banco Central y tal. Bueno, eso significó que el Banco Central hasta este momento ha tenido que transferirle al Fonden más de 60.000 millones de dólares de reservas internacionales. Y PDVSA le ha transferido otro tanto al Fonden. Más o menos ha recibido 120 a 125 ¿Qué se ha hecho con ese dinero? millones de dólares. Bueno, eso es una buena pregunta. La única información pública que se tiene fue un documento o una relación que pasó el ministro Giordani en su época por solicitud de diputados de la Asamblea Nacional, que dan más o menos una referencia sobre 37.000 millones de dólares. Pero ahí hay desde compras de Sukhoi, de compras de bonos argentinos de todo tipo, financiamiento de empresas en Cuba o con convenios cubano-venezolanos, que realmente nadie sabe, bueno, dónde se invirtió esto. Financiamiento de una papelera en 500 y tantos millones de dólares, que todavía el terreno aparentemente está vacío y no se conoce nada.
Y bueno, ¿qué ha pasado con el resto? Porque ahí se recibieron 120 y tantos mil millones de dólares. Hay que verle la cara a lo que son esas magnitudes. En Venezuela se dice que no hay transparencia ni información sobre datos económicos, ¿no? Pero fíjese, usted está dando un conjunto de cifras que evidentemente son sacadas de documentación oficial, ¿no? Escudriñando aquí y allá es muy difícil. Y lo más que yo te puedo decir del Fonden es eso, es cuánto ha recibido el Fonden, pero no cómo ni con qué eficiencia ha invertido el Fonden o ha utilizado el Fonden esos recursos, pero es que son recursos de una magnitud y una dimensión descomunalmente alta. Entonces, oye, ahí es donde está la opacidad de esas cifras, con el agravante de que ahora, digamos, la fuente de información quizás más seria pues, y más regular que había, o que tradicionalmente ha habido en Venezuela, que es el Banco Central de Venezuela, ahora está retrasando la información, inclusive en algunas circunstancias hasta por meses. La inflación, por ejemplo, de abril y mayo se retrasó meses en ser dada, cosa que no tiene sentido alguno porque el banco tiene una obligación de carácter legal de dar información sobre inflación en los 10 primeros días del mes siguiente. Y eso ha pasado, ya te digo, en algunos casos hasta meses para obtener esa información. Doctor Pedro Palma, tenemos que ir a la pausa. Al retorno me gustaría que nos concentráramos en el tema de las soluciones concretas. Okay. Si, por ejemplo, usted recibiera una llamada de Miraflores y le preguntan, doctor Pedro Palma, ¿qué me recomienda? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál sería su respuesta? Vamos a la pausa, ya venimos con Pedro Palma, director de Ecoanalítica.